Hola, ¿cómo están? Grabación del día lunes 28 de octubre, un poco atrasada por una invitación que tuve en un canal español que se llama Dinero y Fontanería Financiera de Diego Quevedo. Muy buena la entrevista, lo pasé muy bien, con muchos conocimientos la persona y muy agradable conversar con él. Así que les pido disculpas por el atraso, pero el compromiso va igual antes de que empecemos la sesión. Ahí como les puse, lunes 28 de octubre, ahora estamos ya con un poquito más de imágenes divertidas ahí, esperando que puedan tener ese mismo sentimiento de ese inversor de que están haciéndolo bien en la bolsa y ojalá con los videos que están escuchando. Además de eso, les comento que estamos mejorando el audio, así que espero que ahora los videos se escuchen mucho mejor con este micrófono. Ahora, como les comentaba, ya volviendo a la presentación, el sentimiento de mercado, que es algo con lo que siempre empezamos a ver, es relativable, un poquito más bajo de lo que venía siendo en el cuadrante, digamos, de codicia o de grid, en el número 62, casi ya en la parte más baja. Por lo tanto, ha bajado bastante el sentimiento del mercado, que en un momento estuvo en el principio de extreme greed o extrema codicia. Abajo se puede ver en la línea temporal cómo ha caído estos últimos días un poco el sentimiento del mercado, y vamos a ver que eso se ha dado porque básicamente el índice se ha frenado esperando nueva información financiera y también de resultados, que esta semana estamos cargadísimos. Siguiendo con los niveles de opciones, tenemos que los niveles de opciones siguen siendo más o menos similares, siguen siendo los mismos. El call wall o la resistencia principal que tiene hoy día el índice por opciones, o la resistencia cuantitativa, por llamarla más importante, la call wall, está en los 6.000 puntos, antes estaba también en los 6.000 puntos, por lo tanto se mantiene en esa zona que todavía no ha llegado el índice a los 6.000 puntos. De hecho no ha podido superar los 5.900, pero ya se están posicionando en esa zona, sobre todo para posterior de las elecciones, en donde va a bajar la incertidumbre y se va a aclarar un poquito más el panorama para futuro. El put wall, que es al revés, es el soporte que tenemos cuantitativo mediante, digamos, por las opciones, está en 5.800 puntos, igual que antes, y esto le da un rango de movimiento al índice de unos 200 puntos entre el 6.000 y el 5.800. Hay que recordar que estos niveles de opciones son bastante, por decirlo, duros o resistentes cuando los precios quieren perforar tanto en subidas o en bajadas, dada la gran concentración de instrumentos de opciones que hay en esas zonas. La resistencia también que hay está en 5.850, que era más o menos también una zona anterior, y antes estaba en 5.820, por lo tanto está subiendo ahí también en la, digamos, la segunda resistencia cuantitativa más importante, y el soporte está en 5.770, un poquito más abajo del 5.800 en caso que caiga, para poder dar digamos, para justamente poder dar un soporte o poder dar un piso en caso que se pase la barrera de los 5.800 puntos, y antes estaba en 5.780, por lo tanto lo bajaron 10 puntos con respecto a la vez anterior. El volatility trigger está en 5.821, y para que entiendan el concepto de qué significa el volatility trigger en forma muy simple, dado que tendría que entrar a explicar conceptos de opciones para poder hacerlo de una forma más específica, es que bajo ese nivel se aumentan las caídas, aumenta la volatilidad, y sobre ese nivel se disminuye un poco la volatilidad y tiende a ser un mercado más estable, algo similar como lo que pasa también un poco con las gamas. Entonces el volatility trigger está en 5.891 puntos. Acá podemos ver que el que se ha llevado todas las miradas ayer y hoy día en la noche fue Bitcoin, que en este momento está en 71.448, casi 71.500 puntos, muy cercano a los 71.500 de cuando se hizo la presentación.
Y ahí sale que Bitcoin logra romper el canal de los máximos de marzo, consolidando técnicamente un cambio de tendencia. Hoy BlackRock volvió a comprar 315 millones de dólares y no ha parado de comprar a lo grande desde el 15 de octubre. Y eso nos puede decir y nos puede explicar por qué en el fondo Bitcoin ha tenido este crecimiento tan explosivo. Todos sabemos que Bitcoin tiene una gran demanda porque es un activo bastante demandado por los inversores, pero cuando los ETF, sobre todo como BlackRock, salen a comprar esas cantidades, los precios los mueven. Por lo tanto, uno de los factores, por supuesto, no el único que hay en la subida de Bitcoin, y una de las explicaciones son los 315 millones de dólares que compró BlackRock para su ETF, que si no me equivoco es de Mnemotécnico IBI. Acá les traigo los resultados, que son muchos esta semana. Disculpen, estoy con un poco de alergia. El día de ayer tuvimos Cadence Design Systems como una de las entregas más importantes, también Ford y Waste Management, que es una empresa de recolección de basura. Hoy día en la apertura tenemos PayPal, SoFi, McDonald's, Pfizer, que ya entregaron, pero las vamos a explicar en la próxima entrega, dado que los resultados están recién y queremos mirarlos un poquito antes de empezar a comentarlo. Hoy día al cierre también está el gigante de los semiconductores, que es, digamos, la competencia de Nvidia, AMD, otro gigante como Alphabet, Chipotle, que es una empresa de consumo, un restaurante muy importante en Estados Unidos, por lo tanto, al igual que McDonald's, nos pueden ir diciendo como un poco el consumo. Está también Visa, una empresa muy importante, Chubb, una empresa también muy importante de seguros, que Warren Buffett hizo inversiones en esa empresa hace un par de quarters atrás, y Reddit, que es una empresa que hace poco salió a bolsa y que es un fenómeno y se espera que tenga mucha volatilidad en la entrega de los resultados. Un movimiento implícito sobre el 10% es lo que ve el mercado de opciones para Reddit. Así que ojo ahí los que estén, porque puede haber volatilidad para ambos, digamos, tanto al alza o a la baja según sean los resultados. Las ganancias de acciones de las cinco magníficas, que son las que entregan esta semana, que como les recuerdo son Alphabet, Meta, Alphabet es Google, para los que no sepan, Meta, Facebook, que es lo mismo también, son los mnemotécnicos de bolsa, eh, Apple, Microsoft, que son las dos empresas más importantes o más grandes de el mundo con Nvidia, junto con Nvidia, y Amazon. Además de eso, entrega AMD, McDonald's, Chipotle, Visa y otras empresas bastante importantes. Entonces nos dice acá que las ganancias de las cinco acciones magníficas están disminuyendo sus proyecciones de utilidades. Ahí podemos ver en las barritas negras el S&P Earnings Growth o el crecimiento del SP 500, y en las barritas azules el crecimiento de los earnings de las siete magníficas. Por lo tanto, podemos ver cómo estas siete magníficas tuvieron un un crecimiento de las utilidades mucho mayor al resto del índice, y por eso obviamente los resultados que tuvieron en su momento en cuanto a cotización, pero hoy en día su crecimiento se ha normalizado, ha disminuido y se ha, digamos, se ha, entre comillas, igualado o está convergiendo un poco con los resultados o el crecimiento, perdón, de resultados que está teniendo el S&P 500. Siguiendo con la presentación, los resultados y peso en el S&P 500, acá nos dice Earning Whisper, que es una empresa que seguimos mucho para ver todo el tema de resultados, que por capitalización de mercado, el 48% del S&P 500 informa resultados esta semana. Y eso es lo que le decía, que hay empresas de mucho peso en el índice, de mucha ponderación, y por lo tanto estas empresas van a ser relevantes y tienen casi la mitad de la capitalización del SP 500. Por lo tanto, esta semana va a ser clave en cuanto a resultados de empresas y cómo van a ir los earnings a futuro.
hay que entender que los earnings son un motor muy importante para la bolsa, los earnings o los resultados, ya que las empresas dependen o los precios de las empresas dependen en gran medida de las utilidades que son capaces de generar. Resultados y volatilidad, ¿qué es lo que ha pasado con la volatilidad, con estos resultados? Acá Bank of America nos dice que este es un paraíso para los selectores de acciones, dado que las reacciones hasta ahora han sido mucho mayores que las históricas, con índices que superaron al S&P 500 por 248 puntos básicos al día siguiente, frente al promedio de 148 puntos básicos, casi el doble. Y ahí vemos en la línea azul del gráfico cuando hay un beat o una superación de expectativas tanto en ganancias como en ventas, cómo se ha comportado el mercado y la performance relativa ha sido muy superior a lo que ha sido la media histórica. Lo mismo ha sido cuando hay decepción tanto en earnings como en sales, tanto en utilidades como en ventas. Por lo tanto, en términos bien simples, este gráfico nos quiere decir que actualmente el mercado, si los resultados están siendo superiores a las expectativas, los movimientos están siendo más bruscos al alza y al revés. Si los resultados están siendo más bajos a las expectativas, los resultados están siendo más bruscos a la baja. Hay que ver que acá lo que se está tomando es la superación o decepción de expectativas tanto de EPS o ganancias por acción, como también de las ventas, que es una métrica clave para ir viendo si la empresa está generando más ingresos o no. También nos dice acá un gráfico que habíamos mostrado antes de Bank of America, dice que 183 empresas del S&P 500, que obviamente están cerca de las 500, representan el 36% de las ganancias del índice reportadas. Las ganancias reportadas por acción ahora superan en un 2% las expectativas del consenso. O sea, solamente han superado por poco las expectativas que ya eran bajas, y lo habíamos hablado en un video anterior, pero en un 5% excluyendo a Boeing, que tuvo resultados bastante decepcionantes. Por lo tanto, si es que incluimos a Boeing, las expectativas se han superado en un 2% con respecto al consenso, lo cual es bastante bajo, pero excluyendo a esta empresa en un 5%. Esto nos quiere decir de que las empresas están generando mejores resultados, pero tampoco es algo maravilloso. Acá podemos ver que de las empresas en el gráfico, en la tabla, perdón, podemos ver que las 500 empresas del S&P 500 han reportado 183, en el cual el porcentaje que ha tenido una superación de expectativas de los earnings per share o ganancias por acción ha sido un 68%, el porcentaje con superación de expectativas en ventas ha sido de un 56% y una superación de expectativas en ambos, tanto en EPS como en ventas, ha sido de un 45%. Por lo tanto, los resultados están siendo dentro de todo buenos, pero obviamente que venían con expectativas bajas. Lo cual yo lo encuentro que para el momento que estamos viendo macroeconómico no es malo, dado que se esperaba una desaceleración mucho más importante de la economía y justamente eso es lo que está mostrando hoy en día el mercado, que la desaceleración que está sucediendo existe, pero no es tan grave como muchos pensaron. Resultados del S&P 500 y le pongo ahí decepción. Y Bloomberg nos dice que las empresas, aquí hay que entender también para que quede claro que parte de esta información la entregan distintas casas de análisis, Bloomberg, Bank of America, y lo que nosotros tratamos de hacer es ir viendo todas estas visiones para poder tener un panorama más completo de lo que se está viendo en el mercado. Bloomberg nos dice que las empresas del S&P 500 superan las estimaciones de ganancias, perdón, al ritmo más bajo en 2 años. Y es justamente lo que les dije, que se están superando las expectativas, que estaban bajas, eso sí, por lo tanto era más fácil superarlas,
pero se están superando, pero no por mucho. Ahora, esto por el momento del ciclo económico en el que estamos, malo no es, dado que si estuviéramos en un ambiente un poco más recesivo, las ganancias ni siquiera lograrían superar las expectativas, sino que serían más bajas de lo esperado, mostrando así una debilidad en, obviamente, la economía y la generación que están haciendo las empresas a través de la venta de sus bienes y servicios. Apple y Microsoft que entregan esta semana, acá en este gráfico podemos ver que las valoraciones de Apple y Microsoft están muy por encima de los promedios históricos de cara a las ganancias de esta semana, lo cual obviamente es preocupante en el sentido de que si es que los resultados no logran satisfacer a los inversores o batir las expectativas, al tener una valoración bastante más alta del promedio de los últimos 10 años, es probable que no tengan movimientos al alza muy importantes, em, dada ya su alta valoración. Y en caso de que hayan, digamos, resultados más bajos de lo esperado, las correcciones podrían ser más bruscas, ya que se trataría de volver a ratios más históricos con ganancias, digamos, más bajas de las esperadas. Por lo tanto, a mi gusto, esto tiene el factor de que para estas dos empresas, al tener ya una alta valoración y tener unas expectativas bastante exigentes, por su alta valoración. Si no superan por mucho los resultados, no tendrían grandes movimientos y de hecho los implied movements no son tan grandes en estas empresas y si es que llegan a tener resultados malos, que lo dudo, podrían tener liquidaciones un poco más significativas dada su alta valoración. Acá nos vamos a las 7 magníficas y rotación de mercado. Acá nos dice Bloomberg también que los tickers de las 7 magníficas han quedado rezagados respecto a todos los demás desde su peak en julio. Esto tiene que ver con una desaceleración de sus resultados, que es justamente lo que estaban mostrando en una diapositiva más arriba, una rotación del mercado que ha sucedido con el inicio de recorte de tasas de la Fed, rotando hacia sectores como podrían ser utilities, real estate, financiero, industrial, que son sectores que yo les había comentado y que son más sensibles a las tasas de interés. Por lo tanto, estos dos factores, tanto una rotación por ambiente macroeconómico como una desaceleración de los resultados, han hecho que las 7 magníficas no hayan tenido la performance que habían tenido anteriormente y hayan quedado rezagadas en performance con respecto al resto de mercado. Esto no quiere decir de que ya las 7 magníficas no son magníficas, esto no quiere decir de que hay que salir de estas empresas. De hecho, son empresas de las cuales yo no saldría porque son de una calidad excelente. Obviamente hay que ver ahí a qué precio se compraron y eso es el riesgo personal de cada uno. Acá no hacemos recomendaciones de inversión, pero yo creo que las 7 magníficas en un portafolio nunca van a estar de más, sobre todo si están a buen precio compradas, ya que son empresas de calidad y son empresas ganadoras. Fondos monetarios, esto es bastante importante y vamos a empezar a hablar ya con la entrevista de ayer acerca un poco más eh, de fontanería monetaria. Yo sé que es un tema bien árido, pero es necesario que lo vayan aprendiendo para que vayan entendiendo mejor cómo está funcionando el sistema. Eh, Les vuelvo a recordar la entrevista que va a salir una semana más del programa Dinero y Fontanería Financiera con Diego Quevedo, el cual fue excelente y se hablaron varios de estos temas. Acá los fondos monetarios, que es lo que nos dicen que los fondos monetarios del mercado siguen creciendo. ¿Qué quiere decir esto? Y acá nos muestra en el gráfico tres curvas. La curva blanca son los Federal Funds Target Rates o básicamente las tasas de la Fed. La curva celeste son los Treasury Bills o las tasas de, de la deuda de Estados Unidos a 12 meses, que más o menos va siguiendo el mismo comportamiento de los Federal Funds Rates que tiene la Fed. Al último sí han caído más y están mostrando justamente
las bajadas de tasas que se esperan de la Fed. Justamente la curva celeste está mostrando ahí que los Federal Fund Rates o la tasa de la Fed van a seguir bajando y es lo que espera el mercado. Y eso es lo que hemos visto constantemente con las bajadas de tasas que están en las expectativas de los inversores. Pero la curva roja, que son los fondos monetarios, están creciendo y no han parado. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Yo tengo dos grandes hipótesis y la verdad es que no son buenas expectativas a futuro. ¿Por qué? Yo tendría dinero estacionado en un fondo monetario, porque no quiero volatilidad, porque no quiero incertidumbre, porque quiero estacionar ese dinero sin riesgo, obviamente ganándole a la inflación o manteniendo su poder adquisitivo, pero básicamente lo que yo quiero es tener ahí una reserva por algún tipo de evento. Por algo yo junto dinero y quiero atesorar cantidades de efectivo en caso que en el futuro vaya a necesitar eso para consumo o para futuras inversiones. Entonces, para mí, ¿qué hay detrás de todo esto? Que los consumidores tienen malas perspectivas a futuro, que es algo que tenemos que ir viendo con la creación de empleo y lo vamos a hablar más en la sección macro, eh, o un escape a la volatilidad y a la incertidumbre. Hay que ver de que el VIX ha estado en valores altos, sobre todo por el tema de elecciones. Yo creo que el tema de elecciones puede también estar jugando un factor en esto. El MOVE, que es el VIX, pero de la renta fija, también está en valores bastante altos. Por lo tanto, la volatilidad tanto de los bonos y de las acciones está bastante alta, o la volatilidad esperada, perdón, no la realizada, la volatilidad esperada. Y obviamente que un inversor que quiera escapar de toda esta incertidumbre, de toda esta de toda esta volatilidad esperada que se podría dar en el mercado, prefiere estacionar su dinero en fondos monetarios que le están entregando rentabilidades en torno al 5%, un poquito menos, pero sin riesgo alguno. Por lo tanto, yo creo que acá los inversores o están viendo algún tipo de problema y quieren estacionar dinero para su consumo futuro, o simplemente quieren escapar de la volatilidad y esperar a que se calme el mercado post elecciones. Justamente las elecciones, que son algo muy importante actualmente, de hecho yo creo que es el evento más relevante que tenemos a futuro. Por ahora Donald Trump tiene las mayores probabilidades de ganar las elecciones y los estados con mayor cantidad de votos están siendo más votados o se estima que van a ser más votados por los republicanos. Hay que entender de que en Estados Unidos no es como en otros países donde el conteo es total y digamos cómo se elige es con el total de votos, sino que acá son votos por estado. Entonces, cuando un candidato gana un estado, gana los votos de ese estado. Entonces, ganar los estados con más votos o los estados clave es muy importante en las elecciones de Estados Unidos por su sistema electoral. Y ahí Calchi, perdón, nos dice que las probabilidades que en un momento vimos que estaban en ambos casos cercanas al 50%, ya se han abierto y le dan un 62% de probabilidades de ganar a Donald Trump y solamente un 38% a Kamala Harris, y el mercado ya está asumiendo la victoria de Donald Trump. Justamente algo que estábamos hablando con los fondos monetarios, la incertidumbre, oro, rally, incertidumbre. Acá Harnett de Bofa nos dice que las apuestas sobre el oro están aumentando antes de las antes de las elecciones estadounidenses. Y una de las cosas que hablábamos justamente en el directo con Diego es que el oro muchas veces se malentiende. Y, por ejemplo, acá para mencionarlo, con un gran trader y gestor privado, como lo es el doctor, doctor Market, para dejar su, su nombre en el anonimato. Ahí voy a ver si algún día le interesa que diga su real nombre, pero por respeto lo mantendré en el anonimato como doctor Market. Me mostraba gráficos que en el fondo cuando no ha habido periodos hiperinflacionarios, el oro no había subido de la misma forma
como lo hicieron los bienes y servicios medidos por IPC. Y tiene razón, no es un buen hedge o una buena cobertura contra la inflación, o por lo menos no perfecta, y podrían haber mejores. Entonces, ¿para qué nos sirve el oro? Es una cobertura en general contra la incertidumbre, y eso es lo que hablamos en detalle en este directo del día de ayer. Y una incertidumbre ante problemas monetarios, una incertidumbre ante problemas del sistema financiero, incertidumbre de elecciones, incertidumbre de la misma inflación, en cierta forma igual la cubre, no por completo, incertidumbre de tensiones de guerra, todo ese tipo de incertidumbre o, digamos, miedo del inversor hace que el oro tenga o tenga aumentos de precio, dado que se ve como una especie de reserva. Se ve como, no sé si una reserva de valor, pero como un activo reserva. Entonces, cuando hay incertidumbre, muchos inversores tienden a ir a poner su capital en el oro, y es justamente lo que está pasando antes de las elecciones que están generando incertidumbre. Expectativas de crecimiento, y acá entramos ya a la parte un poco más macroeconómica. Los economistas aumentan las previsiones de crecimiento y gasto de Estados Unidos hasta principios del 2025. Ahí tenemos que en agosto, las expectativas de agosto están en celeste, de septiembre están en amarillo y las de octubre están en gris. Y por lo tanto ahí podemos ver que las expectativas tanto del crecimiento o del PIB del tercer quarter o del tercer trimestre crecieron del 1,7 al 2 y al 2,5, lo mismo en el cuarto quarter o en el cuarto trimestre, del 1,5 bajaron al 1,4 y luego subieron al 1,7, y en el primer trimestre del 2025 pasa lo mismo, solamente que del 1,7 se vuelve a mantener en 1,7 el crecimiento. Eso sí se ve, a pesar de que hayan aumentado las expectativas de crecimiento, se ve que hay una desaceleración. Por ejemplo, en el tercer quarter la tasa va a ser del 2,5 esperada, en el cuarto del 1,7 y en el primer trimestre del 2025 un 1,7. Por lo tanto, se espera, según los economistas que hacen este tipo de análisis, que haya una tendencia decreciente en la economía, lo cual es consecuente con el alza de tasas que hubo, y por lo mismo se están relajando obviamente ahora las tasas para que esto pueda cambiar y tener un giro y la economía ahora empezar a andar nuevamente mejor. Obviamente que este frenazo en la economía fue necesario para poder mantener, para poder, digamos, controlar la inflación. Bajadas de tipos, que también son muy importantes. Todas las subastas del día están saliendo con tipos por encima de lo esperado y del previo. Acá estamos hablando de las subastas de deuda que hubo a distintos plazos en Estados Unidos en estos últimos días. El mercado vuelve a oler inflación y los bonos lo están reflejando en todas las temporalidades y subastas. Las tasas están siendo más altas y lo vamos a ver cómo han subido las tasas de mercado. La reunión de la semana que viene de la Reserva Federal, que se retrasa al jueves por las elecciones del martes, se presenta cada vez con más incertidumbre. Las probabilidades del FedWatch de la bolsa de Chicago, el CME, Chicago Mercantile Exchange, dan un 99,7% de probabilidades de una bajada de solo 25 puntos básicos, ya que, como les dije, y lo vamos a explicar más en la parte de los bonos, las expectativas inflacionarias han cambiado. El TQR, que fue el Treasury Quarterly Refunding, que es básicamente el refinanciamiento del tesoro de cada trimestre. Acá nos dice que el press release nos dice que el Tesoro de Estados Unidos espera tomar prestado 546 mil millones de dólares en el cuarto trimestre del 2024. Antes quería pedir 565 mil millones de dólares, lo cual
es positivo, dado que se espera una menor cantidad de emisión de deuda. Espera tomar prestados 823 mil millones de dólares en el primer trimestre del 2025 y el Tesoro de Estados Unidos prevé un saldo de caja de 700 mil millones de dólares a fin de año. Hay que entender de que todo este refinanciamiento se hace básicamente por el déficit fiscal que viene trayendo Estados Unidos, déficit fiscal que obviamente es bien complejo de explicar, dado que tiene temas monetarios entre medio bastante importantes. Así que no vamos a entrar en eso, ya que el video se va a extender en demasía, pero tuvimos un TQR que no fue malo, tampoco digamos que fue muy positivo en la disminución de la deuda futuro, pero tampoco fue malo, así que dentro de todo fue un buen TQR para el mercado. Lo que sí no tenemos acá muy buenas expectativas es del equipo de Economic Research de Goldman Sachs, el cual en este paper que pongo ahí, que obviamente no se puede leer con tanto detalle, a menos que hagan zoom y detengan un poco el video, pero el resumen es que los payrolls van a estar bajo la tendencia y el consenso debido al huracán y Goldman Sachs espera 95.000 eh, en 95.000 en payrolls que se van a dar el día miércoles. Lo que espera el mercado son sobre 100.000, creo que son 107.000 el número que está esperando. Por lo tanto, lo que espera allí es bastante bajo y como dicen, bastante bajo la tendencia y consenso. Por lo tanto, esto sería un golpe a el empleo. La tasa de desempleo dicen que va a seguir en 4,1%, pero ya se absorbe por completo el efecto migratorio que lo hablamos también de un paper de JP Morgan. La migración que tuvo Estados Unidos logró mantener tasas de desempleo o un mercado laboral bastante sólido, pero este efecto ya se estaría disipando dado que ese efecto ya se absorbió por el mercado y ya no seguiría teniendo, digamos, o no seguiría ejerciendo esta fortaleza que tuvo sobre el mercado, digamos, el mercado laboral. Por lo tanto, va a ser muy importante hoy en día las creaciones de nuevos empleos, que también, si no recuerdo mal, se ven el día miércoles, ya que las creaciones de nuevos empleos nos van a decir si es que realmente la tasa de desempleo puede seguir decayendo o se va a mantener y puede comenzar a subir. Si entendemos que el nivel de desempleo tiene dos variables, una que es cuántos empleos se crean y la otra es cuántos se destruyen, y esto es como un nivel donde, por decirlo, entra y sale agua y se tiene que mantener en un cierto nivel. Nosotros lo que necesitamos para que la tasa de desempleo baje, o sea, haya menos desempleo, es que haya una mayor creación de empleo y una menor destrucción de empleo. Eh, y la parte del efecto migratorio ya, ya digamos, se absorbió por el mercado y ahora nos vamos a tener que concentrar en cuánto empleo está creándose en Estados Unidos, ya que eso también nos va a dar un indicador de cómo está la economía, cómo están las empresas y cómo son las expectativas a futuro. Hay que entender que las empresas contratan cuando creen que van a haber mejores expectativas para sus em, operaciones y sus ganancias. También espero un leve aumento en la inflación, medida por el PCE, que es la medida favorita de inflación de la Reserva Federal. Esto debido al IPC más alto que hubo este mes, aunque hubo un IPP, un índice de precios al productor, un poco más bajo, pero el índice de precios al consumidor fue más alto de lo esperado. Por lo tanto, va a haber un leve aumento en el Price Consumer Expenditures, que es el PCE, lo que también nos deja otra pregunta, y es que la inflación anualizada en distintas métricas no ha podido llegar al 2%
y si es que realmente hoy en día con una nueva estructura económica post-COVID vamos a poder llegar a la meta del 2% que tiene la Reserva Federal. Las expectativas de inflación hoy en día están ancladas un poco más altas y con las bajadas de tasas, la verdad es que no es muy lógico que estas vayan a anclarse más bajas al 2%. Sí, a lo mejor podría ser en un plazo más largo, no en un plazo de un año, 12 meses, como es lo típico que espera la Reserva Federal, sino que a lo mejor en un tiempo más prolongado, pero también hay que ver ahí cuánto tiempo más prolongado mantienen las tasas sobre la tasa neutral. Es un tema bien complejo, pero hay que entenderlo como es. Por lo tanto, y justamente en lo que estábamos viendo que estaban oliendo los bonos, se ve que la inflación no ha, no ha bajado y no va a bajar tanto como espera la Reserva Federal, y eso obviamente que va a ser un dolor de cabeza para Jerome Powell. Disminución del crecimiento en 0,1%, lo cual no es mucho, pero obviamente que va afectando en el empleo, en la inflación y también el crecimiento, que son las tres, digamos, variables más importantes que mira la Reserva Federal. La disminución de crecimiento que ve Goldman Sachs de Economic Research es de un 3% bajo el Atlanta Fed Model que nos da un 3,3%. Por lo tanto, Goldman Sachs tiene expectativas económicas bastante eh, negativas, por decirlo. Datos macros del día martes y miércoles. La otra diapositiva había que borrarla, se quedó pegada, pero bueno, no importa. Datos macros de martes y miércoles. Como les dije, el día martes, disculpen, a las 11 de la mañana tenemos confianza del consumidor. A las 11 de la mañana también tenemos nuevas aperturas de empleo. Eso es justamente lo que le estaba diciendo, en donde ahí podemos ver en los datos que, por ejemplo, la confianza del consumidor viene aumentando. En el dato previo fue un 98,7 y ahora hay una expectativa. Hay que ver cómo va a ser el dato. Pero hay una expectativa de un 99,5, por lo tanto, la confianza del consumidor está en ascenso, pero la creación de empleo o los job openings, las nuevas aperturas de empleo, de 8,04 millones, que fue el dato anterior, hoy en día hay un pronóstico de 7,98 millones. Por lo tanto, ahí podemos ver que independiente que se puedan superar las expectativas de JOLTS Job Openings, que es un dato clave a mi gusto, la tendencia igualmente viene a la baja. Por lo tanto, hay que ver ahí el empleo, hay que ver cuál es la creación de empleo y yo creo que esto va a hacer que la Reserva Federal, si es que no hay buenos datos de empleo, que es hoy en día lo que más está preocupando a la Reserva Federal, van a seguir con las bajadas de tasa tal como venían pensando y todos estos riesgos que se hablan de la inflación, al final se van a terminar mitigando, ya que cuando hay problemas en el empleo y en el crecimiento, la inflación es lo de menos y pasa a un segundo plano. Lo cual es un poco lógico, porque si es que yo no tengo empleo y no tengo para consumir, en el fondo los precios no pueden seguir subiendo. Así que esa es un poco la lógica muy, muy simple de por qué pasa esto. Ahora vamos con lo típico de un poco ver cómo está el mercado. Denme un segundo, por favor. Ahí vemos ya TradingView, perfecto. Ahí se está viendo. Vemos el S&P 500 como en torno a los 6.000 y 5.800 puntos, que son los niveles cuantitativos que están marcados con las líneas naranjas. El índice desde el día 14 de octubre sigue manteniéndose en ese rango, no puede superar ese rango y yo creo que eso está en gran parte dado por el tema de incertidumbre electoral y también por la parte que estamos viviendo en la renta fija, que lo vamos a ver enseguida.
Acá lo mismo pasa un poco con el Nasdaq, el cual, a pesar de que ha ido generando nuevos máximos, a pesar, y eso sí, no con la misma fuerza, por ejemplo, el crecimiento entre ese máximo y ese máximo fue mayor entre este máximo y este último. Además, esa vela tuvo una mecha ahí bastante reversiva. Hay que ver que estas son velas diarias, por lo tanto tienen una temporalidad bastante importante. Y el día de ayer fue un día bastante malo para la tecnología y sigue en este rango que no puede superar y tampoco puede superar sus máximos históricos. Obviamente que yo creo que los datos macroeconómicos de esta semana, más los resultados, pueden hacer que esto cambie por completo. En cuanto al Russell 2000, podemos ver que ha tenido un poquito mejor de performance, aunque tampoco ha tenido, digamos, una superación de sus máximos históricos. Sí podemos ver que van haciendo, los máximos están siendo crecientes, los mínimos también están siendo crecientes, por lo tanto, a pesar de esta estructural del mercado un poco ondulatoria, por decirlo, em, es con una tendencia, o un drift al alza. El que se está llevando todas las miradas acá es Bitcoin, que de marzo, de cuando se esperaba toda esta expectativa del halving, el cual fue casi en los 74.000 dólares, bajó un poco de lo último que le había mencionado, que estaba casi en 71.500, pero se ve una clara fuerza y obviamente que con estas compras que se están dando en los ETF de Bitcoin y con unas mejores expectativas para este activo, sobre todo por las bajadas de tasas de parte de la Fed y una mayor impresión monetaria, que es un poco el relato que hay en el mundo Bitcoin. em, ha logrado superar los 71.000 puntos, ha logrado acercarse nuevamente a sus máximos históricos, cambiar de tendencia y por lo tanto se tienen muy buenas perspectivas para Bitcoin a futuro. Yo la verdad es que soy un inversor al cual me gusta mucho Bitcoin. eh, por lo tanto, estoy bastante contento con lo que está haciendo este activo y es algo que se esperaba con el ciclo de bajadas de tasa de la Reserva Federal. El oro, como estábamos viendo en máximos también casi históricos, un poquito frenado acá en este nivel del 2.750, pero en niveles muy gusto y lo que hablábamos y lo que ya les mencioné en el video, a mi gusto el oro es una cobertura contra la incertidumbre y es lo que hablamos ayer con Diego en su canal. El VIX podemos ver de que ha ido subiendo, ahí está el nivel de los 20 que para mí siempre es clave. Por eso lo tenemos con el VIX un poco más alto de esa línea del 20. Habíamos hablado que iba a haber una volatilidad esperada bastante alta por el tema de las elecciones y esta incertidumbre está reflejada en el VIX. Además, como vimos ayer, la tecnología no le fue muy bien, al índice S&P 500 tampoco fue un gran día y por lo tanto eso hizo que el VIX haya aumentado y hoy día esté en repunte sobre los 20 puntos, lo cual es un nivel el cual ya empieza a ser un poco preocupante. Eso sí, sabemos que hay un VIX elevado de cara a las elecciones y a pesar de que el VIX ha estado alto, hemos ido haciendo nuevos máximos históricos, lo cual no es común, pero es un régimen que se está dando actualmente. El MOVE, que es más o menos un símil del VIX, pero no es un símil del VIX. No es como, perdón, un símil del VIX, es un símil del VIX, pero para los bonos vemos cómo ha aumentado en este último tiempo sobre los 150 puntos
es un nivel preocupante, es como los 20 puntos del VIX, aún no llegamos a esa zona, pero podemos ver cómo ha ido creciendo em, la volatilidad esperada en la parte de la renta fija. Y eso para mí son dos grandes cosas. La primera es eh, una recesión que no fue, que se esperó en el mercado de bonos, muchos se posicionaron pensando en una recesión, eso lo podemos ver acá ahora ya con las tasas, acá en este punto se esperaba una recesión y por lo tanto las tasas estaban cayendo porque los bonos estaban subiendo, hay que entender que son inversamente proporcionales, por lo tanto las tasas, al estar cayendo, los bonos subían y los bonos subían porque los inversores se protegían ante una posible recesión. Hay que entender que el mercado de bonos ha pronosticado muchas recesiones de forma correcta, pero también se ha equivocado muchas veces. Y acá yo creo que se equivocó y luego de los recortes de tipos de la Reserva Federal, contraintuitivamente a lo que esperaba el mercado, a subir el bono, digamos, a 10 años. Esto es por mayores expectativas de crecimiento de los que habían en ese momento, mayores expectativas de inflación, que es justamente lo que estábamos hablando, y eso es lo que pasa en las expectativas, pero justamente lo que hablamos en el directo de ayer es lo que pasa, digamos, en las operaciones y cómo los mecanismos que existen en operaciones de trade hacen que la renta fija suba con el cambio de esta expectativa. Justamente ahí vimos em, el Treasury Basis Trade o Treasury Basis Trade, que básicamente era un trade que hacían los hedge funds o distintas instituciones financieras que compraban futuros de bonos y bonos al contados, obteniendo la diferencia entre estos. El problema es que cuando cambian las expectativas, como sucedió en este caso, estos diferenciales que obtienen yéndose en corto y en largo o comprando futuros y mercado al contado, ya no se dan, no se dan esos retornos por estas especies de arbitrajes y ahí empiezan a aumentar los costos de financiamiento, empiezan a aumentar los costos en el mercado de repo, empiezan a aumentar los costos o los haircuts con los colaterales y eso hace que suban las tasas. Justamente una de las cosas que ha hecho que suban las tasas de 10 años es la volatilidad que ha tenido con el MOVE y esta volatilidad se ha dado por los cambios expectativas en expectativas económicas. El DXY es hoy con los datos 3%, está bastante alto el bono de 10 años y yo tendría mucho ojo a lo que nos está mostrando acá el mercado de renta fija. Yo tendría bastante ojo con los riesgos que nos está mostrando acá el mercado y que se están viendo reflejados en el MOVE. Lo mismo está pasando con el DXY. Todos también decían cómo va a estar subiendo el dólar con respecto a las demás divisas. Eh, si es que la Reserva Federal está bajando las tasas, y eso es por temas de financiamiento, tal como hablábamos también ayer en el directo, por primas de financiamiento que hay entre pares de monedas, y hay que recordar que el DXY es el dólar frente a una canasta de, si no me recuerdo mal, las 6 o 8 monedas más importantes del mundo, y acá podemos ver cómo en el fondo el costo del financiamiento en dólares ha aumentado y la demanda de dólares también ha aumentado. Por algo aumenta el DXY. Esta demanda, este aumento de demanda de dólares tiene múltiples factores y no lo vamos a hablar porque ya vamos por casi los 50 minutos de este video y va a empezar el mercado en 30 minutos más. Así que lo dejamos hasta acá. Ya pudimos revisar los principales activos, como lo son el S&P 500, el Nasdaq 100, el Bitcoin, el oro, el VIX, el MOVE, los bonos a 10 años y el índice del dólar y la presentación. Así que con eso espero que queden
muy informados a futuro, que les vaya muy bien en sus operaciones, que tengan un gran día y hasta luego. Que estén muy bien. Chao, chao.